Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per la seva assistència. Anem a procedir a la presentació d'un llibre que és un llibre bastant singular perquè és un llibre que intenta plantejar la comparació entre Catalunya i Portugal, que són dos territoris que no estan gaire lluny però que molt poques vegades estableixen aquest diàleg. De fet, la reflexió va més enllà del llibre, però el llibre ens semblava que era una molt bona oportunitat per plantejar aquesta qüestió i, per tant, comptem per fer aquesta sessió amb el professor Luis Adao de Fonseca, de la Universitat de Porto, i a Flosel Sabater, professor de la Universitat de Lleida, que tots dos són els que han coordinat aquesta publicació, que és una publicació que s'emmarca dins d'un projecte més ampli, un projecte d'abast europeu que va intentar analitzar per què hi ha unes certes continuïtats en la identitat de diferents territoris europeus. Eren 10 o 11 territoris que van triar i dins d'aquest projecte un establia precisament la comparació entre Catalunya i Portugal. Jo només vull agrair en nom de l'Ateneu el fet de que la presentació es faci en aquesta casa, perquè penso que és una publicació d'un nivell, d'un rigor, d'un interès realment molt, molt important. Agrair naturalment als dos professors que vulguin avui ajudar-nos a aclarir algunes coses sobre aquesta relació de Catalunya i Portugal i destacar un parell de qüestions, només que com una persona que des de fora, al marge del llibre, sí que m'han semblat importants de destacar. Un és que precisament sigui un projecte fet des de la mirada de les perifèries. I l'altre, que sigui un projecte que a vegades en història no és molt habitual, que plantegi una mirada des de la llarga durada. Estem acostumats a anàlisis de cronologies molt curtes que naturalment permeten identificar qüestions, personatges, conjuntures d'una manera molt més específica, però a vegades ens perdem la perspectiva de la llarga durada, de les permanències en el temps. I aquesta és una obra que abarca des del període medieval fins al segle XIX i per tant permet l'anàlisi de la llarga durada, de les continuïtats, de les permanències i també del canvi, però amb una perspectiva àmplia. I després em sembla que val la pena destacar una altra qüestió, que és el plantejament interdisciplinar, que és, com vostès saben, una aspiració que tenim molts i que es formula moltes vegades, però que es concreta moltes menys vegades. I en aquesta publicació aquesta aspiració per la interdisciplinarietat s'ha complert perquè hi ha articles en què s'analitzen aquesta evolució des de la perspectiva política i institucional, però n'hi ha d'altres en què s'analitza des de la perspectiva de la literatura, fins i tot de l'arquitectura, és a dir, de molts aspectes que ajuden a conformar el que són les identitats, que en definitiva és l'element base, el que està en el caramàs d'aquest projecte i d'aquesta publicació en concret. I per tant jo crec que els motius de reflexió al voltant del tema en general i de la publicació en particular són moltíssims i els seus dos coordinadors ara ens oferiran d'alguna manera el que són els aspectes principals que ens han d'ajudar tots a poder plantejar-nos realment quina és aquesta relació i també aquestes continuïtats d'elements d'identitat que són dues situacions diferents, en un moment, en un cas es concreta en un estat, en un altre cas això no es concreta en un estat, però en qualsevol cas aquestes permanències al llarg del temps. Per tant, agrair una altra vegada al professor Adao de Fonseca per la seva presència, ha vingut expressament des de Porto per estar en aquesta presentació i li vull agrair especialment l'esforç i a banda d'agrair-li donaré la paraula que ens pugui adreçar. El professor Adao Fonseca va estar uns anys a Barcelona, a els inicis de la seva recerca,
coneix la Del ciutat siglo pasado. del siglo pasado. Bueno, el siglo pasado està relativament a prop, no? Però vull dir que... No, a mí me da la calidad de centenario. ¿No? I per tant, quan vulgui. Moltes gràcies. Bueno, profesor Carlos Santacana, muchas gracias. También quería saludar a mi amigo, el profesor Flosel Sabaté, y a todos los presidentes. Les pido perdón de no hablar en catalán. Soy un caso un poco extraño porque creo que soy de los pocos portugueses que leen catalán sin diccionario. No tengo que ir al diccionario, pero en cambio no hablo, entonces hablo mal. Entonces, ustedes me perdonen, pero prefiero hablar un castellano aceptable a un catalán malísimo. Entonces, lo que se trata, decía yo, es de presentar este libro. Este libro, como ya se lo ha dicho, es un resultado de un proyecto en que han participado más de un... Pues, ¿cuántos eran países? ¿Cuántos éramos? Éramos 8 o 9 países. Desde Rumanía a Holanda, digamos, a Dinamarca, hasta el norte, hasta Estonia, y de la parte meridional de Europa estamos nosotros los portugueses y los catalanes. Yo digo los catalanes para diferenciar claramente, porque no era bien un equipo español, digamos, era un equipo catalán que ha trabajado. Y hay unos cuantos resultados que creo que interesantes de este proyecto y que están un poco en la base de este libro. Es que de los muchos libros que se han publicado, y algunos de ellos están todavía en prensa, o sea, el proyecto terminó el año 2013, pero todavía los resultados están saliendo. Los autores de todos los países de Europa se retrasan mucho, y por lo tanto algunos todavía no han enviado su texto, pero de todos los libros que se han publicado hasta ahora, del conjunto del proyecto, este es el único en que es un libro de comparación bilateral, llamaríamos así, para utilizar una expresión que se puede entender. Todos los demás son casi todos, en su mayoría, son libros donde se estudia de una forma monográfica el caso concreto, o bien en Dinamarca, en Holanda, o en Rumanía, o donde sea, o en Polonia, etc. Y este es un caso de comparación, un caso de historia comparada que, dentro de mi punto de vista, es interesante como autor y sobre todo como coordinador, porque en general los historiadores hablamos mucho de la necesidad de comparar y la practicamos poco. Todos los que se dedican a este menester saben que desde los años 30 que la historiografía europea habla de la necesidad de comparar, habla de la necesidad de siempre ver las cosas en función de otro y de esa comparación nace naturalmente una mejor comprensión de la realidad nuestra, pero practicamos poco esa comparación y era comentando en un día de la última semana de agosto del año 2011 en Holanda, que no sé si la primera sugerencia ha sido mía o Flosel. Uno de los dos dijo, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vamos a organizar un volumen que es de larga duración, como se ha dicho, pero donde todos los capítulos deben ser capítulos monográficos para que no sean interpretaciones ensayísticas y se pueda mejor ver de qué se está trabajando y por lo tanto hay esta preocupación que naturalmente es de una visión de la periferia, ¿no? El mismo título, ¿no? El mismo título llama la atención hacia esa visión de la periferia. ¿Y por qué? ¿Y por qué se llamó la atención? Yo creo que aquí puedo hablar en mi nombre y en nombre de Flosel, aunque después el profesor Flosel vaya a desarrollar también su punto de vista. Porque, por lo menos para el punto de vista portugués o para una perspectiva portuguesa,
nosotros tenemos, por supuesto que Portugal es un país europeo, pero la relación entre su identidad nacional y su entidad, y yo diría, esto es de nuestro punto de vista, y su entidad europea, hay un eslabón que es naturalmente la península ibérica. Tenemos que, y siempre, desde hace muchos años, que yo pienso, y todos los que, el grupo en que yo estoy integrado, piensa que hay determinado tipo de problemas que tienen que ser perspectivados, estudiados, analizados en una perspectiva ibérica. Y en ese punto de vista yo creo que estamos bien apoyados en un escritor del siglo XVII portugués que es muy conocido aquí en Cataluña porque ha sido el gran cronista de la guerra de Cataluña en el siglo XVII, un hombre llamado Francisco Manuel de Melo, que años después de regresar del frente militar en Cataluña, escribía una carta a un familiar, y está hoy en día publicada en un libro que se llama Textos Familiares o Cartas Familiares, y escribía, hacía un comentario que creo que puede ser un poco de emblema de nuestra perspectiva, de emblema de nuestra metodología. Y él decía, el mejor lugar del mundo es Europa. El mejor lugar de Europa es la península ibérica. El mejor lugar de la península ibérica, el mejor lugar de Europa es España, decía. El mejor lugar de España es Portugal. El mejor lugar de Portugal es Lisboa. El mejor lugar de Lisboa es el Rocío, donde la casa desde mi padre yo veo los toros a la sombra. O sea, es una perspectiva que enseña un poco esta actitud que nosotros tenemos que tener y que estamos en muchos casos desarrollando de entender el país con su especificidad, de la identidad nacional, todo eso que conocemos en una perspectiva en que la dimensión ibérica es fundamental. Porque, y ha sido en esta perspectiva que nosotros hemos desarrollado un libro en Portugal onde precisamente se intenta, no en términos comparativos, porque esto ya es la segunda parte, no en términos comparativos, estudiar lo que es Portugal entre el siglo XI y el siglo XVII como una parte de una región ibérica, o sea, como una parte de una región ibérica, que no se limita a Portugal, porque la región ibérica es la Galicia, y la Galicia tiene una parte norte que es la actual Galicia, ¿no? Y por lo tanto hemos invitado a un conjunto de compañeros gallegos que nos han ayudado a perspectivar en conjunto qué significa esta, para ser más claro, voy a borrar la palabra Portugal, qué significa esta Galicia Sur en el conjunto de las dos Galicias, en el conjunto de la península ibérica, ¿no? Y la verdad es que hemos llegado a algunas conclusiones interesantes y que nos han permitido esas conclusiones, entonces, profundizar en esta segunda perspectiva que es la que está en este libro, que es, y yo hablo naturalmente por las contribuciones de los compañeros portugueses, Flociano hablará de la contribución de Cataluña. Y nuestra perspectiva es que, además de nuestra identidad nacional, nuestra identidad nacional a lo largo de los tiempos se comprende mejor situada en un contexto peninsular. Y por lo tanto lo que preguntamos siempre es qué representa el horizonte ibérico en las situaciones concretas de Portugal, que son las que se van estudiando en los distintos capítulos. Y por eso hay, por ejemplo, un capítulo que habla que representa la llamada independencia del siglo XII, para llegar a la conclusión que la independencia del siglo XII no representa la misma cosa que hoy en día representa una independencia de un reino. Es una independencia que al mismo tiempo que favorece la autonomía, favorece su integración en un espacio más amplio. Hay un capítulo, un otro capítulo de que yo he sido autor, y que es intentar determinar cuáles son los horizontes espaciales de la historiografía portuguesa en la Edad Media y por lo tanto esa historiografía que mira
hablando de Portugal, ¿qué horizonte mira? ¿Mira solo el horizonte de la actual frontera o es un otro tipo de horizonte? Y llegamos a la conclusión que es una historiografía portuguesa que mira a la península ibérica. Y, por tanto, la península ibérica, la perspectiva de la península ibérica es fundamental para entender determinadas vertentes, dimensiones de la historiografía portuguesa. Hay, por ejemplo, una compañera nuestra que hace un trabajo para intentar ver cómo es que a lo largo del siglo XV, en este caso no la península ibérica, sino Castilla, cómo es que a lo largo del siglo XV Castilla es un condicionante, si es que se puede utilizar esta palabra, no sé si existe, ¿no? Es un condicionante fundamental de la política portuguesa en la Baja Edad Media. Hay un capítulo, dentro de mi punto de vista, totalmente novedoso sobre lo que representa la península ibérica para el reino de Portugal en la época de la dinastía austriaca. Y eso para nosotros es muy importante porque yo todavía, mi generación, es heredera de una generación que los esquemas fundamentales según los cuales miraba los años en que el reino de Portugal hacía parte de la monarquía austriaca como puntos negros de la historia nuestra. Y por lo tanto casi no se estudiaba. Yo en la facultad no hemos estudiado esa época, porque era una época considerada no nacional, como queremos llamar, digamos, con atributos poco dignificantes, digamos así, poco elogiosos. Y lo que se está hoy en día en la investigación más reciente, y por lo tanto es un capítulo probablemente de los más novedosos, se está llamando la atención, es que precisamente es una época con mucho interés, es una época que vale la pena estudiar para comprender no solamente el desarrollo de la incorporación de Portugal dentro de las monarquías hispánicas, no sé si se puede utilizar esta expresión, como sencillamente el periodo posterior. Hay aquí, si ustedes quieren un resumen de esta perspectiva, yo les diría que en las Cortes de 1580, cuando Felipe II fue aclamado como Felipe I de Portugal, el protocolo que ha sido votado y aprobado es el protocolo que ha sido elaborado en Lisboa a finales del siglo XV, cuando el rey de Portugal fue, en nombre de su hijo, fue casado con una hija de Isabel la Católica, en nombre de su hijo, fue aclamado en las Cortes de Toledo primero y después en Zaragoza como heredero de las coronas hispánicas. O sea, hay aquí un imbricado de historia y de condicionantes, y algunos que son de larga duración, para utilizar la expresión, porque se remontan a décadas anteriores, que son interesantes para comprender. Y al final, el último capítulo que corresponde a una colaboración portuguesa en este libro es un estudio sobre el iberismo del siglo XIX, que es de una compañera nuestra que precisamente se dedica al estudio de esos puntos. Por lo tanto, yo diría, para terminar y para resumir, que este libro, en la parte nuestra, parte de una larga duración. No estudiamos la Galicia romana, pero tenemos presente que hay una periferia romana que condiciona. La Galicia romana es del siglo II, si no me equivoco. La autonomía de Portugal es del siglo XII. Estamos en el siglo XXI, o sea, tenemos 9 siglos de autonomía, llamamos así, en distintos tipos de autonomía, pero de autonomía. Y tenemos 11 siglos de relación con la Grecia. Entonces, tenemos un pasado y una experiencia de convivencia más fuerte que una experiencia de autonomía. Y eso creo que es importante, no se puede borrar, no se puede borrar. Después, este es el primer punto. Después, en segundo lugar, la idea de que es
ampliando los horizontes, que comprendemos mejor nuestra casa, si es que se puede decir, ¿no? En tercer lugar, se trata de una perspectiva regional, pero, y a mí tengo un poco de dificultad de decir este tercer punto de vista, que estoy aquí en Cataluña, ¿no? Y vamos a ver si lo digo de una forma aceptable, digamos, sin traicionar nuestra manera de ver. Es la idea de que para nosotros la región es un nivel de comprensión de los problemas históricos. Y voy, si me permite, en un minuto explicar lo que quiero decir con esto. Quiero decir que los estados son amplios, son muy amplios. Las regiones en principio son más pequeñas, pero las regiones también, hay experiencias de regiones que son pluriestatales, ¿no? O sea, la región no es solamente la parte de un estado, hay regiones pluriestatales y funcionan. El caso, por ejemplo, de la región báltica, ¿no? O la última, que está provocando muchos problemas a nivel diplomático, digamos, todos gente que hoy en día trabaja en los ministerios exteriores de una parte de Europa sabe lo que esto significa y sabe los problemas que esto está provocando, que es la región danubiana. O sea, es una región definida por un río que es plurinacional y pluriestatal. Y por lo tanto tenemos que jugar, y por eso decía yo que para nosotros la región no es es un concepto sobre el cual no, vale la pena utilizarlo para comprender mejor los espacios políticos, sociales, del tipo que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que hemos llegado a la conclusión es que la visión espacial, a veces también se dijo de una forma comprensible y aceptable por todo el público aquí, que la visión espacial de los territorios cambia con el grupo social. O sea, ni todos los grupos sociales tienen la misma visión y muchas veces es la dialéctica entre esos grupos que nos permite mejor comprender la complejidad del problema, ¿no? Y en cuarto lugar, es una puerta, una ventana hacia el exterior, es que no hemos agotado el problema porque hay otros conceptos que son fundamentales para comprender, como yo aquí, digamos, del libro he encontrado estos: el concepto de Estado, el concepto de nación, el concepto de continuidad y el concepto de herencia. Todos estos conceptos creo que son fundamentales y los cuales hemos llegado a la conclusión. Y yo termino agradeciendo al profesor Frosel la posibilidad que nos ha dado de una comparación que, dentro de mi punto de vista, es enriquecedora. Naturalmente que podíamos comparar Portugal con cualquier otra región de Europa, con Transilvania, era un grupo que estaba ahí, ¿no? No tengo nada en contra de Transilvania, ¿no? Además, digamos, del señor Drácula, que no es muy amable, pero para este caso no interesa para nada, y por lo tanto todas las otras comparaciones eran posibles, pero creo que en el cuadro del proyecto esta ha sido la comparación más útil, más interesante y, dentro de mi punto de vista, que nos ha dado mejores frutos intelectuales. Y a todos muchas gracias, y perdonad mi castellano, que no es lo más perfecto, pero como se dice en uditado portugués, cada uno hace lo que puede y lo mejor no es obligado. Muchas gracias. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc vull expressar la gratitud per estar a l'Ateneu. Crec molt sincerament que és un llibre molt oportunament presentat a l'Ateneu, crec que és un lloc molt idoni, i dic molt sincerament. El primer lloc on vam pensar va ser l'Ateneu, precisament per tota la càrrega cultural i històrica que té des de fa una mica més d'un segle, amb tota la significació. Per tant, no és casual que estiguem aquí, vam triar com a primera opció presentar-lo a l'Ateneu. Agraeixo també als presents que heu omplert la sala, també la presència d'autors, això també agraeixo molt, perquè és una obra col·lectiva amb diversos autors, alguns aquí presents, als quals podeu preguntar després per fer ampliacions. Com s'ha dit aquí, la prehistòria del llibre hauria de ser a partir d'un projecte sobre regions que va ser molt pensat, vull dir, això comença, la prehistòria comença del llibre 2007-2008, quan ens trobem alguns professors expressament a llocs fàcil accessibles al centre d'Europa, concretament algunes reunions a Bochum i
i a Wassenaar, és a dir, a Alemanya i a Holanda, tractant de veure, perquè veiem una cosa, abans del que està passant ara, de que en la història d'Europa hi ha molts canvis, sobretot hi ha hagut molts canvis de fronteres, sobretot des de l'edat mitjana, quan es creen algun concepte d'identitats. Fins ara han canviat molt les fronteres, sobretot segle XIX, segle XX, però sempre. I en canvi, curiosament, hi ha unes identitats, per dir-ho d'alguna manera, regionals, que han anat mantenint-se. Vull dir, des de l'alta edat mitjana existeix Transilvània, existeix Bohèmia, existeix Silèsia. A partir d'aquí vam estar veient, preguntant-nos, que seria una bona línia de recerca, preguntar-se per què es creen aquestes identitats i comparar unes situacions i altres, perquè certament Schleswig-Holstein, que era una de les que jugàvem nosaltres, que està entre Alemanya i Dinamarca, doncs té una història diferent de la Transilvània, diferent de la nostra, però és molt interessant perquè al final totes s'han anat allargant. Per tant, és així doncs, que va començar un projecte que finalment vam veure que encaixava perfectament amb un projecte de l'European Science Foundation, que va ser aprovat i realment es va portar a terme, com ha dit el professor Lluís, des de 2010 a 2013, i va ser llavors que també veiem que dins d'aquesta gamma que hi ha regions que han tingut sort molt diversa, hi ha regions que han tingut molta sort perquè ho mires en perspectiva i ara són estats, que és el cas de Portugal. Llavors, entenent, com ella ja ha insinuat, Portugal com una regió europea, en el sentit que això ell mateix ho va dir, que Portugal és difícil trobar-li una regió dintre perquè és una regió en aquest sentit, vam veure que Portugal era molt interessant de jugar, Schleswig-Holstein, Lussètia, Bohèmia, Transilvània, per tant nosaltres, barrejar una dotzena de regions amb sort diversa, per dir-ho així. D'això vam fer un projecte europeu de l'European Science Foundation, com ell ha dit, han sortit molts llibres diversament publicats, estudiant cada cas dels casos de Portugal, els casos de Transilvània, de Silèsia, en diversos llibres. Nosaltres també, alguns dels aquí presents, han col·laborat amb un altre llibre precedent aquest que analitzava precisament la identitat de Catalunya en perspectiva històrica, que és un llibre molt poc conegut però molt important. Té un raonament molt assenyat. I bé, des d'aquesta línia certament ens semblava imperatiu, ja que estava a Catalunya i Portugal, com ha dit en Lluís de Fonseca, fer una comparació, perquè realment si partim de la península ibèrica tenim dos casos molt diferents en la mateixa península i en el mateix entorn geogràfic fins i tot. Per tant, a partir d'aquí va ser com vam començar a treballar comparativament i fins i tot vam celebrar una trobada científica de molt alt nivell, convidant col·legues molt diversos, o sigui, ja no sols els que estudiaven específicament el projecte, sinó a diferents col·legues precisament per poder fer un vessant molt transversal a nivell cronològic i sobretot ens interessava molt a nivell conceptual, és a dir, no es podia fer això sense parlar de literatura, de la memòria en el sentit, literatura en aquest sentit, sense tenir en compte l'art, sobretot el dret. Per tant, havia de ser una barreja molt diversa i això formalment vam fer una trobada a Lleida del 2012 i d'aquí va venir que després vam seguir treballant-hi per publicar-ho. Clar, certament, Catalunya i Portugal, que estan en dos extrems de la mateixa península, en un moment han estat en una mateixa unitat fins i tot política i parteixen d'un moment concret, que aquí ho diem, l'època romana, tot és Hispània. Després hem tingut evolucions diverses, hi ha hagut moments en què la història està molt a prop, en el moment de la restauració de Portugal, que aquí n'hi diem Guerra de Segadors. Després han sigut moments molt diferents. Per tant, una primera pregunta era què ha passat a l'edat mitjana perquè a partir d'unes evolucions concretes venint de la Hispània doncs arribem a una situació segles després que hi han 2 o 3 estats. Bueno, 2, Espanya i Portugal, 3 si comptem Andorra. Aleshores, per tant, primera pregunta era comparar aquestes evolucions. Llavors al llibre tenim, com hem dit aquí, diversos autors, però creuant, com podeu veure si veieu el llibre,
no fent un sector de Catalunya i un sector de Portugal, sinó fent cronològicament els diferents autors per precisament a comparar exactament que els especialistes de Portugal ens expliquin en el seu moment cronològic i després també els altres. A partir d'aquí, com dic, crec que la solució només era veient el recorregut polític i social, però incloent tots els aspectes culturals, art, llengua, literatura, tenir una perspectiva, diguem-ne, d'humanitats, perquè realment era intentar copsar els valors que creen la identitat en un lloc i en un altre. Per tant, no era casual buscar aquests elements, perquè al final estàvem buscant quins són els valors de cohesió que són assumits en un altre. Clar, la primera qüestió és aquests valors i aquesta evolució són similars o no? Bueno, primer, el que salta a la vista és que d'entrada Catalunya i Portugal es cohesionen els dos al segle XII, a punt de partida és al segle XII, però són situacions i històries molt diferents ja d'entrada. Tradicionalment sempre s'havia situat l'origen de Catalunya amb l'origen carolingi del segle VIII al segle IX. Certament a partir de llavors hi ha una aproximació, una evolució socioeconòmica cultural semblant en aquests comtats del nord-est de la península Ibèrica. No hi ha una unitat, per tant això ens porta a una evolució socioeconòmica molt semblant i a una cohesió, però la percepció d'aquesta cohesió d'aquest territori que anem a Catalunya té lloc en el segle XII. En el segle XII, quan apareix el terme Catalunya, el gentilici català, que precisament es veu vist des de fora, el primer esment que tenim és des de Pisa, que veuen aquesta gent com catalans. I per tant tenim una percepció, com a terme així per veure-ho. Després immediatament tenim una situació d'una forta fragmentació jurisdiccional, per tant es porta a una incapacitat molt gran per part del sobirà de cohesionar el país i fins i tot la Corona d'Aragó. Per tant arribarem a unes cohesions regionals d'Aragó, València i de Catalunya, però clar, aquesta falta de cohesió interna porta un país molt dividit amb uns estaments molt forts, just quan a Europa, a tota l'Europa de la baixa edat mitjana, hi ha tot un discurs de representativitat popular. Per tant, l'altre punt important és que en aquesta feblesa del monarca, els que se'n posen a ell, que són els estaments nobles burgesos, hauríem de dir, busquen com a discurs justificatiu la representativitat, representen el país. Per tant, jugaran a favor dels seus interessos, però ho faran invocant que ells representen la terra, la nació catalana. Per tant, l'altre punt important és que en aquesta percepció d'una unitat del territori que anomenem, que els documents parlen com a terra i com a nació catalana, segon punt d'aquesta percepció seria la representativitat, perquè hi ha uns grups socials que parlen autoerigint-se amb aquesta representativitat. Això és molt important perquè afegeix un discurs de cohesió molt forta, encara que sigui justificatiu, i justifica precisament que tinguem fins i tot, i això és una singularitat institucional molt important d'aquest país, unes representacions permanents de les Corts, que són les Diputacions de la Generalitat, que és el que ha donat lloc a la Generalitat. El fet que a partir de 1363 tinguem les diferents Diputacions del General, Aragó, València i Catalunya, ens porta a una representativitat que invoca, encara que sigui en realitat, repeteixo, estem parlant d'unes oligarquies i d'uns interessos molt concrets, invoca la representativitat del país. Per tant, a partir d'aquí, el cas de Catalunya ha sigut una cohesió a partir d'una percepció, d'una representativitat, d'unes institucions, com acabo de dir, i que permeten aleshores cohesionar el país gairebé al marge o en contra del sobirà. És una cosa molt medieval, perquè al final és una evolució de les idees baix medievals del poder. En canvi, Portugal, la seva cohesió és molt diferent, encara que també és molt medieval, perquè a Portugal no juguen aquests elements, però en canvi el sobirà ja pot ser més fort i té un recolzament de les ordes militars i dels nobles. Això també és absolutament medieval, però és un altre model. Per tant, com a punt de partida, és que tot neix al segle XII, uns i altres naixem al segle XII, però amb un esquema molt diferent. Després ens tornem a creuar, els nostres destins es tornen a creuar el 1640, i després de 1640, que precisament a partir de l'aixecament de la Guerra dels Segadors d'aquí, Portugal també ho fa i ho aprofita,
Aleshores, els destins es tornen a separar absolutament diametralment. Portugal es consolida com un estat i Catalunya doncs, es consolida com una regió. Precisament, a partir d'Espanya, en el segle XVIII i sobretot en el XIX, hi ha la recerca d'un discurs d'identitat nacional d'Espanya, que això ha estat molt estudiat, que precisament, diríem a partir de la restauració de 1875, tenim ja un moment d'un gran conservadorisme a Espanya, un model que significativament s'ha perllongat fins ara, tot i que, evidentment, és molt evident que grinyola des de Catalunya en el segle XX i XXI, per tant, és a dir, que no s'han trobat uns elements de cohesió adients. A partir d'aquí, del segle XIX, evidentment, el punt de comparació, sobretot des de Portugal, ja no és Catalunya, és Espanya. Seria gairebé ofensiu comparar Catalunya i Portugal en aquest sentit, no? Perquè, clar, referent estem parlant de dos estats. Per tant, estem ja en un escenari molt diferent, perquè aquí Portugal se compara amb Espanya, que són dos estats, a partir del 20. Per tant, a partir d'aquí, fixeu-vos que hi ha una pregunta molt interessant a fer, que és si aquests diferents punts de partida que he dit, perquè tots es cohesionen al segle XII, però sobre esquemes diferents, si això ha condicionat el diferent punt de sortida i d'arribada, perquè al final el punt d'arribada és molt diferent, estem en una situació, desenganyem-nos, que estem molt diferent. Per tant, la primera qüestió és si això té referència amb aquestes bases diferents, si el que va passar al segle XVII és només una qüestió d'estratègies militars i polititzars de la conjuntura política i militar, o té a veure també els discursos de cohesió que es feien servir en aquell moment. Això ho hem tractat també en el llibre, perquè, com he dit, hem tractat de veure amb uns recolzaments d'aquesta evolució medieval en tots els elements, però també en època moderna, de manera molt important, amb tot l'interès. Per exemple, en el llibre hi ha uns capítols específics, tant des del costat català com des del portuguès, per copsar com es veia Espanya, com es veia la península entre els segles XV i el XVII, és a dir, com s'interpretava el que és Espanya des de Portugal i des de Catalunya, cosa que ens porta a reflexionar sobre la teoria política en els segles moderns, que és una cosa molt innovadora, com ell també ha avançat, com el Lluís ha avançat, perquè finalment també ens hem de preguntar, en aquest context de pluralitat política i de circulació d'idees tan intensa que hi ha en el segle XVII, que precisament a tota Europa el que hi ha és una topada dels models medievals amb el nou context absolutista, perquè al final el que estem dient d'aquest sistema participatiu català no és una singularitat, com acabo de dir, era una cosa molt pròpia del conjunt d'idees baix medievals. Això té una topada a tota Europa. Llavors el que s'està passant aquí amb la Guerra dels Segadors és una escenografia concreta i particular d'un conflicte d'idees o d'una confrontació d'idees que està passant a tota Europa. Per tant, s'hauria d'enfocar també des d'aquesta manera. I per tant, això també ens ha d'ajudar a entendre tant el resultat com les conseqüències. Després, clar, a partir d'aquí, com he dit abans, quan arribem a un escenari en què les nacions han de convertir-se en estat i que per tant el referent ja no són les dinasties sinó que les nacions seran referents estatals, cal aleshores trobar un discurs de cohesió i per tant aquest és un altre element interessant que hem tractat en aquest llibre, com es justifica un estat a Portugal i com es justifica a Espanya, que porta precisament a una situació molt rica, i això ha estat diversament estudiat en el segle XIX, perquè clar, hi ha una sèrie de línies diverses fins que, com dic, s'acaba consolidant un model específic, diríem a partir de 1875, hi ha diverses opcions. Precisament aquí també hem volgut incloure molt significativament el paniberisme, perquè no és una anècdota i sobretot aquí hi havia molta gent que s'ho creia, per tant hi havia moltes opcions obertes i que per tant no estem parlant de jocs de saló ni d'entretenir-se amb idees, sinó que com cohesionar Espanya en el segle XIX, evidentment hi havia unes postures molt diferents i el paniberisme era una realitat en aquest sentit, que s'ho creien si de cas seria aquí. Per tant, tot això obligava també que fos un llibre de llarg recorregut, que ens havia de portar des dels orígens fins al segle XIX
i volíem quedar precisament al segle XIX per no perdre la perspectiva històrica, perquè és quan es qualla definitivament tot el que estem dient, i ens permetia veure també la necessitat d'aquesta pluralitat necessària, interdisciplinaritat necessària. El conjunt del llibre, com dic, és fruit d'un projecte europeu que es va començar a reunir l'any 7-8, que es va concretar del 12 al 13, però que ha donat a un llibre molt centrat en temes molt presents finalment, perquè resulta que el que ja anàvem preveient, que això era necessari aclarir el paper de les regions a Europa, doncs ho podem veure com una dècada després, o quan hem donat fruit amb un parell de llibres, doncs arriba en un moment bastant significatiu. Per això vull fer esment de l'altre llibre que nosaltres hem tret per al costat català, que hem parlat abans, que era l'anàlisi històrica de la identitat catalana, que precisament s'ha publicat en català i en anglès, i els diversos llibres que també són publicats per part de l'equip portuguès. Són, repeteixo, reflexions anteriors a la situació actual de Catalunya, són sorgides d'un marc previ i estrictament científic, però que arriben ben oportunament, perquè crec que és un moment excel·lent per preguntar-se, certament, i tan desapassionadament com sigui possible, entorn a l'encaix dels pobles peninsulars i les raons de les cohesions assolides i de les no assolides. És una obra tancada, però també és una obra oberta, i això ho hem fet molt intencionadament. Tancada perquè hem tingut la sort de comptar amb un llistat de reconeguts autors, i això podeu veure-ho amb el llistat d'historiadors i especialistes en literatura, filòlegs, especialistes en literatura, en art i en dret, molt diversa i tots amb una obra darrere molt important. Per tant, torno a agrair als autors, tant els presents com els no presents, perquè realment, gràcies a haver pogut sumar aquests autors, ha estat una obra molt vàlida, perquè tots ells aporten un fruit d'una recerca bastant innovadora. Per tant, per això és una obra molt renovadora, perquè les explicacions que hem donat o que hem tractat de donar a partir d'aquestes perspectives noves, intentem explicar-ho de manera diferent i no tornar a repetir els tòpics de sempre i tornar a reflexionar-hi profundament. Per tant, quan estem dient que hi ha un projecte europeu de llarg recorregut, doncs vol dir que també hi ha una reflexió de llarg recorregut i un esforç comparatiu, tractant d'evitar tòpics i anar de nou. Alhora, com he dit, és una obra oberta perquè intencionadament vol deixar obertes moltes portes. És un llibre molt actual, però, com he dit, la reflexió s'atura en el 19, molt intencionadament per defugir presentismes i deixar una sèrie de vies obertes. Jo d'aquestes destacaria, primer, l'esforç que hi ha d'assolir la comprensió de la cohesió regional a nivell europeu i concretant amb els nostres casos, que, com he dit, partim de situacions molt diverses, però que és necessari conèixer aquestes vies si volem fer qualsevol reflexió seriosa sobre el present, perquè si no anirem repetint tòpics. Per tant, les vies de la cohesió crec que és molt important. A partir d'aquí, les vies de la identitat, hauríem de dir, i per tant aquí aspectes com identitat i memòria, i aquí doncs, que algun dels autors presents ens ha ajudat precisament en aquesta reflexió. Per tant, el paper de la identitat, de la memòria, de la seva raó de ser, la incorporació de vectors nous, com el que he dit de la percepció, explicar tot aquest recorregut a partir de valors com percepció, representativitat, els discursos de justificació social. És una manera també de renovar el paisatge historiogràfic. I després, evidentment, estar molt atents a les dificultats per assolir un discurs de cohesió a nivell d'Espanya amb la ruptura del segle XVII, però sobretot amb tota la influència de la recerca de cohesions nacionals en el segle XIX, que han donat lloc a desencaixos allargats fins al XX i XXI, i l'ús d'elements moltes vegades descontextualitzats del segle XIX, o a partir del segle XIX l'ús medieval d'elements històrics. Aquesta referència d'elements històrics, o ara gairebé també moltes vegades d'elements moderns, no? De la invocació del segle XVIII i del que va ser la Guerra de Successió. Per tant, revisar-ho històricament. Per tant, no hem, i acabo, no hem dit fins ara, per cert, que estem presentant un llibre sobre la península que pivota sobre Catalunya i Portugal, però que està escrit en anglès. Un petit detall que no se'ns havia escapat. Això vol dir que és un llibre acadèmic, per això està en anglès, que cerca, per tant, un reconeixement exterior, especialment en el món universitari,
però alhora porta aquestes pautes per a la comprensió del temps present i del recorregut d'on venim, i per tant crec que per una altra raó, que crec al meu entendre, tot i que el meu entendre és molt parcial perquè en formo part, crec que és un llibre recomanable, si més no us el mireu. Moltes gràcies. Bé, ara obrirem un torn de paraules per si alguna persona vol fer alguna pregunta, algun comentari en relació al que s'ha explicat fins ara. Jo crec que tots dos ens han posat una mica la mel als llavis, no? Perquè ens han començat a explicar una mica però no ens han acabat d'explicar, com és lògic, és correcte, perquè això el que serveix és per interrogar-se, no? Per preguntar-se coses i per tenir ganes d'aproximar-se en el llibre. Jo, veig aquí tres, és a dir, han aparegut tres conceptes que seria per fer no sé quants seminaris, no? Perquè han parlat del concepte de regió, que és un concepte complicat, però que és un concepte, tal com l'han explicat, allunyat d'una utilització política, allò immediata, sinó, aquell que entén uns espais concrets, uns territoris, però que tenen una determinada, l'altre concepte, cohesió, i per tant que aquesta cohesió és el que els dona un recorregut històric, independentment de que siguin estats o no, i de la situació jurídica específica de cada moment. Per tant, em sembla que això és molt important, però vol dir que barregem espai, barregem una qüestió que és de consideració social, d'estructures socials, i després una altra, la paraula màgica aquesta, de les identitats. Per tant, aquí hi ha tres conceptes molt potents que han aparegut en la seva explicació i que no es poden resoldre ara. Dos preguntes, però jo no ho dic ara per plantejar preguntes sobre això, però que em sembla que són prou rics que, a banda de l'explicació més o menys concreta dels casos de Catalunya i de Portugal, són elements de reflexió encara més de fons per aplicar en aquest cas a Europa, però podrien ser aplicables a altres societats, que són molt interessants de plantejar-los, de posar-los sobre la taula, perquè moltes vegades no entenem tots el mateix pels mateixos conceptes, per les mateixes paraules. Per tant, a mi em sembla que la reflexió que han aportat en aquest sentit és molt interessant i vàlida per aquest llibre, però per pensar més, més enllà. Però bé, el meu paper no és el de complicar les coses, sinó si hi ha alguna persona aquí, vostè? Digui. Sí. No sé si se'm sentirà. Perfecte. Se'm sent? Perfectament. Una prèvia, a millor dic algun disbarat històric, ja ho dic amb disculpa. La batalla del Cuba-Rota, que em sembla que va ser el 1640. No, això va ser el 1876. Parlo de l'escola, jo no d'això. Es van voler secessionar Portugal i Catalunya. Llavors, per quins factors polítics, socials i lingüístics o el que sigui, quins factors fan que Espanya tingués tanta tossoneria per Catalunya i en canvi Portugal el va deixar anar? Això ho va dir un ponent de la Constitució, el Gregorio Pérez Barba. Diu, no sé com hauria anat si en comptes de separar-se Portugal es separa Catalunya. Llavors, visió de Portugal i visió de Catalunya, com ho veieu? Sí, perdó, si us sembla, perquè és més pràctic, acumulem dues o tres preguntes. Hi ha una cosa que sempre m'ha estranyat, he anat 4 o 5 vegades a Portugal i allà diuen, per exemple, que Portugal és una gran nació i tot això, no? Ara jo crec que si Portugal és independent és degut a Inglaterra, que si no fos per Inglaterra estic segur que Portugal formaria part d'Espanya i no seria independent. Això segur, jo crec que això. Allà al fons hi havia una altra pregunta. Jo voldria preguntar una cosa que potser no queda dins completament del cadre de la presentació, és quan es fa aquesta cosa de cohesió i identitat, amb el cas de Catalunya, quin pes té la Catalunya regió d'avui en dia comparat amb el Reino Catalunya-Aragó i amb els països catalans? Quina força té amb la identitat i la cohesió el que és Catalunya pròpia i el que ha sigut
un marc més gran que ha jugat durant els últims segles. Bé, doncs... Sí. quieres contestar... Sí. No, bueno, yo creo que de las 3 preguntas son las 2 primeras y debo yo contestar. La tercera es exclusivamente para Flosel, ¿no? Y yo, si me permiten, yo haría una respuesta común a las 2 primeras cuestiones. Y empezaría por un pequeño comentario a tu intervención sobre los 3 conceptos. Una de las cosas que el concepto de región, en primer lugar, porque esto condiciona después todas las aportaciones o todos los acercamientos que se pueden hacer a los temas que se han colocado. El concepto de región es interesante, que nosotros hemos trabajado con el concepto de región y no hemos aclarado siempre cuál es nuestra visión de lo que es la región. Y por una razón muy sencilla, yo mismo he intentado, he tenido conciencia de que no hay una primera página en que decimos, señor lector, nosotros estamos aquí a utilizar la palabra región y entendemos que la palabra región es esto. ¿Por qué? Porque a lo largo de los distintos seminarios que en este proyecto se han organizado, hemos llegado a la conclusión de que es imposible llegarmos a una definición común de lo que es la región. Todo el mundo, desde Estonia a Dinamarca, a Rumanía, a la península ibérica, utiliza la palabra región y ha sido imposible a lo largo de 3 años, con 3 seminarios al año, que a la media, llegarmos a una definición común. Porque la misma situación actual es ambigua. La Europa de las regiones es algo que tiene hoy en día podemos decir, en la programación política de la Comunidad Europea una realidad clara. En cambio, ustedes llaman, o nosotros hemos llamado, la colaboración de distintos especialistas para hacer una reflexión desde su dominio sobre lo que es la región. Y yo me acuerdo de un economista sueco. Me acuerdo de para citar solo 3 ejemplos, de una antropóloga de la Eslovenia. Y me acuerdo de una geógrafa portuguesa que han dicho en los 3 seminarios, esto es un lío, nadie se aclara, ustedes la única cosa que tienen que decir es, yo trabajo en esta perspectiva. Por lo tanto, hay aquí una ambigüedad y en una parte de la vida pública funciona como todo el mundo en Europa supiera lo que es una región y cuando vamos a preguntar a los especialistas qué piensan ustedes, la respuesta, y he citado esos 3 casos porque me acuerdo perfectamente de las intervenciones, han dicho, ustedes utilicen lo que quieren, entonces la geógrafa de mi país ha sido clarísima, utilicen lo que quieren, lo que ustedes tienen es que utilizar un mismo concepto de región. Y por lo tanto aquí el concepto que hemos utilizado, no sé si Flosel está de acuerdo, es un concepto de región como concepto metodológicamente útil. No sé si está de acuerdo, ¿no? Para poder cubrir, porque es muy difícil después que todos, entre los mismos portugueses y, por ejemplo, los gallegos que colaboraban con nosotros, llegamos a una misma conclusión. Entonces hemos ido a un máximo mínimo común, digamos. Bueno, y yo creo que eso es importante porque, por otro lado, todos hemos llegado a la conclusión de que no hay... voy a citar un título de una obra que entre nosotros, la Confraría de los Historiadores, es muy conocida, que es una obra que tiene como título El pasado es un país extranjero, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que tener conciencia de que
los conceptos, las palabras muchas veces son las mismas, el contenido de esas palabras cambia mucho y que por lo tanto es muy peligroso estar a intentar llegar a conceptos tan claros, tan uniformes que acaban por ser condicionadores de interpretaciones equivocadas. No sé si se entiende lo que yo quiero decir. Hay aquí un problema de identidad. Yo diría que la gran conclusión de estos seminarios, si ustedes me preguntan de todos estos seminarios, todos estos proyectos, de todo este trabajo común de tantos países, en conjuntos éramos más de 130 personas que estábamos trabajando en los distintos grupos. ¿A qué conclusión han llegado? Yo creo que hemos llegado a una conclusión minimalista, pero que para mí ha sido muy fuerte. Es de que aquí es un problema de identidad. Y por lo tanto es un problema de memoria, más de memoria que de historia. Es un problema más de memoria en el sentido y muchas veces las equivocaciones es que estamos jugando con por lo menos en el caso portugués, yo no hablo del caso de las otras regiones, en el caso portugués muchas veces se habla de la memoria como si se utiliza la palabra memoria y lo que se está pensando es en la historia y son cosas muy distintas y de aquí salen equivocaciones terribles. Y por ejemplo, se aplica concretamente a la pregunta que han hecho, yo no sé, porque usted habló de 1385 y de 1640, no sé exactamente qué es que estaba pensando, ¿no? Vamos a ver, para nosotros la incorporación en la corona austriaca no es otra cosa que la incorporación en un sistema que tiene unas raíces medievales, que es el sistema de la estructura de la corona de Aragón, ¿no? Y por lo tanto, cuando Portugal se incorpora, es una cosa muy difícil de explicar a mis digamos, paisanos, es que Portugal no perdió la independencia en 1580. Portugal lo que adquirió es un rey nuevo que es rey de otros reinos. Esto es muy difícil, la gente se calla porque dice, tú hablas con mucha autoridad, pero creo que a los 10 minutos ya se ha olvidado de lo que expliqué y sigue pensando en términos de independencia. Nosotros no hemos perdido la independencia. Nosotros lo que hemos adquirido es un rey común, con una organización típica de la corona de Aragón, digamos. Por eso digo yo que se utilizó en las cortes donde el Felipe II fue aclamado rey, el mismo memorial donde estaban los puntos, los capítulos que el rey ha jurado, eran los puntos que han sido elaborados en la corte portuguesa cuando el rey de Portugal, en nombre de su hijo, nieto de los reyes católicos, juró ser heredero de la corona de Castilla y de la corona de Aragón, y no juró ser rey de Navarra, porque todavía Navarra no hacía parte del conjunto de la monarquía católica. Y por tanto es muy difícil, y por lo menos en la parte portuguesa, aquí Flosel utilizó una expresión que a lo mejor se habrá perdido en el conjunto de sus argumentos, que han sido muy ricos, pero que para nosotros es fundamental. No vamos tanto a reflexionar sobre todo cuando se trata de la comprensión de los periodos críticos, de las circunstancias críticas, no vamos tanto a reflexionar en términos de causas, vamos a reflexionar en términos de futuros. Muchas veces en los enfrentamientos, en el caso portugués, no es que sean causas distintas, es que son futuros distintos que se enfrentan. Y por lo tanto, en 1385, cuando precisamente hubo una guerra civil en Portugal, era una guerra civil entre dos futuros. Entre un futuro que decía, nosotros tenemos sentido integrados o asociados, mejor, perdón, ejemplos de la Edad Media, porque soy medievalista. Si fuera modernista, hablaría de ejemplos de la época moderna. Decía yo, entre un futuro asociado a la monarquía castellana o un futuro asociado a la monarquía inglesa. Y de aquí viene toda esa historia de que nosotros debemos la independencia a Inglaterra. Yo estaría muy grato a Inglaterra, pero no me siento tan deudor, digamos así, en exclusividad como portugués y como exterior portugués de Inglaterra. Me siento deudor de que hay condicionantes
que son muy importantes en Inglaterra, pero también de muchas otras cosas, diplomáticamente, si ustedes cuentan, esta es una contabilidad un poco demagógica lo que voy a decir, pero sirve para que nos entendamos. Si hacemos una contabilidad de las relaciones, digamos, de las conexiones diplomáticas de Portugal a lo largo, digamos, desde el siglo XIV, que es cuando empiezan estos problemas, hasta el siglo XVIII, los años de conexiones con los otros reinos de la península son mucho más numerosos do que con los años con Inglaterra. Esto que digo, los tratados diplomáticos no se pueden contabilizar en términos de años y por eso yo reconozco que es un argumento un poco demagógico, pero es pedagógico, digamos así. Sirve para que ustedes comprendan lo que yo quiero decir. Lo que creo que es más importante, si me permiten, no son tanto las conclusiones del libro, sino la metodología del libro. Creo que en muchos casos las conclusiones se han dicho, creo que ha sido usted que ha dicho, que las conclusiones son abiertas, ¿no? Y claro, son abiertas, uno de los dos lo ha dicho. Las conclusiones son abiertas, por supuesto, pueden ser revisadas. Lo que yo creo que es la gran aportación, si me permiten, estoy hablando de una cosa que yo soy coautor y corresponsable, pero si me permite, yo creo que la gran aportación de este libro es la aportación metodológica. Llamar la atención a las personas de que tienen que pensar los problemas en un espacio más amplio que el espacio llamado, dentro de la herencia que tenemos del siglo XIX, espacio nacional, ¿no? Porque la verdad es que la palabra nación es más antigua que el siglo XIX, pero el concepto que nosotros hoy tenemos de nación es un concepto muy reciente, digamos así, ¿no? La nación de que se habla en Portugal en el siglo XIV en las fuentes no es la nación, no es la nación del siglo XIX. Si usted me permite, este comentario ya de una época que no es exactamente la mía. Y para terminar, y por eso yo creo que puedo decir, es esta apertura de horizontes, el llamar la atención de que no tenemos que comparar con lo que pasa fuera de nuestra casa. No entendemos bien nuestra casa si nos limitamos a nuestra casa. Y les voy a dar un ejemplo que es uno de los muchos que se podían decir. Y el ejemplo empieza con un señor llamado Fernando de Antequera, Fernando I de Aragón. Pienso, y para eso tenía que hacer una conferencia, por tanto ustedes creen que yo hacen un acto de fe de que yo tengo argumentos para poder hacer esta afirmación, ¿no? Que en términos políticos es el hombre más inteligente de la península ibérica a principios del siglo XV. Y es probablemente la persona que diría una idea más clara de cuál es la función de la península ibérica en la Europa del Sur de entonces. Y la respuesta que él daba a su diagnóstico es de que la península ibérica o los reinos de la península ibérica solo se pueden afirmar en una época tan difícil y tan complicada como es el principio del siglo XV, con todas los finales de la segunda parte de la Guerra de los 100 años, las crisis digamos, financieras y económicas del mundo mediterráneo, en fin, solo podemos actuar y asumir una postura que sea una postura con un mínimo de entidad y de contenido si actuamos los reinos de la península ibérica todos juntos. Para garantizar esto, tenemos que ser los reyes todos de la misma familia. Tienen que ser parientes cercanos. Y por eso lo que él ha hecho es casar todos los hijos en las distintas casas reales de la península ibérica. O sea, a mediados del siglo XV, Fernando es de principios del siglo XV, a mediados del siglo XV, todas las familias reales de la península ibérica son parientes cercanos, muy cercanos. Lo que es extraordinario es que esos parientes son hijos suyos, pero
dimensión mesiánica, si es que se puede utilizar esta expresión, de su creencia de que la familia va de alguna forma a reformar la península ibérica y a permitir y a reforzar la presencia de la península ibérica en el sur de Europa, viene de una mujer, de su mujer, conocida en la historiografía de la época por la rica hembra, probablemente y casi seguro por las capacidades económicas que ella traía de su familia, que es descendiente directa de una familia gallega llamada Los Castro, que en el siglo XV es probablemente la familia más potente de la nobleza gallega. Cuando en 1383-85 se debate la guerra civil en Portugal, uno de los intervinientes es nieto de los Castros, hijo de una amante del rey llamada Inés de Castro. Algunos dicen mujer del rey, como ustedes quieran. Pero pienso que antes de ser mujer era amante. Después llegó a ser mujer, eso ya es más discutible. O sea, todo esto corresponde a un mesianismo de una familia gallega que está convencida que ella podrá reivindicar el renacimiento de toda la sociedad del Reino de Castilla, porque Galicia era parte del Reino de Castilla, que por circunstancias políticas que no puedo ahora explicar, adquieren una fuerza muy grande en Portugal. Hay una mujer de la familia que llega muy cerca del rey, de la cual tiene un conjunto de hijos, cuya descendiente directa es la rica hembra que da todo este contenido mesiánico a Fernando de Antequera. O sea, una cosa tan importante, este es un ejemplo, una cosa tan importante como es esta, tan fundamental porque toca los problemas fundamentales de la vida política de los reinos peninsulares a lo largo de, podemos decir, de una parte importante del siglo XV, solo se entiende si pensamos desde Galicia a la Corona de Aragón. Yo creo que este es el mejor ejemplo de que ampliando horizontes adquirimos una mayor capacidad de comprensión. Y eso creo que es la gran aportación. Si es lograda, lo dirán los lectores, por lo menos que estaba en nuestra intención de este libro. No sé si he contestado. Sí, exacte, que ens tancaran aquí. Aviam, senzillament, sobre la cohesió de la Corona d'Aragó no va haver possibilitat perquè tenim el cas concret, era una monarquia molt feble, és a dir, un rei que tenia molt poques capacitats a nivell de jurisdicció i de rendes. Per tant, el que té lloc és una cohesió molt forta de les diferents territoris, és a dir, Catalunya, Aragó i València. No és una situació molt estranya en el context medieval, perquè això dona lloc precisament a una monarquia que l'únic nexe és el monarca, per dir-ho així, i que institucionalment està cada cop més deslligada. Això, repeteixo, dins del context europeu té molt sentit i, per tant, precisament és la plasmació del discurs baix medieval sobre on està la sobirania, si en el sobirà o en el poble. Per tant, això té lloc, un discurs en les ciutats italianes, té lloc en els autors del 13-14 i aquí ho difon molt Francesc Eiximenis. Per tant, això explica que aquest model medieval de monarquia que ara diríem mixta, composta, plural, segons els autors, és precisament un dels factors que fomenta la identitat de Catalunya, perquè clar, els que representen, els que parlen en contra del rei, literalment en contra del rei en nom dels estaments, ho fan no en nom dels estaments, sinó ho fan com a estaments en nom de la terra, de la nació. Per tant, la cohesió de Catalunya o la cohesió dels seus estaments en aquest context polític és precisament el punt clau de cohesió de la nació i per tant més que buscar lligams tradicionals i continuïtats dinàstiques haurien de buscar com socialment afecten aquests elements. Per tant, quan parlem de com juga, o la pregunta era com juga Catalunya des d'aquest context, doncs és un model polític molt deslligat on el monarca acaba sent el factor central
i que això precisament porta a una cohesió dels territoris a nivell socioeconòmic, a nivell polític, institucional i també identitari, per fer servir aquesta expressió. Això porta precisament a que a l'època moderna, el que està passant a tota Europa, que és en diferents situacions una confrontació entre els models d'articulació política d'origen medieval i els models que diríem més absolutistes, per simplificar, d'època contemporània, això passa a tota Europa adaptat a les circumstàncies concretes. Per tant, el conflicte que hi ha aquí de la Guerra dels Segadors hem de veure-ho no com una cosa puntual de 1640, sinó precisament una evolució del món de les idees del 16 i del 17, i precisament per això ja fa dècades que s'ha posat a la llum la recerca una sèrie de tot aquest discurs polític que hi ha al darrere. I això explica precisament que en 1640 la monarquia certament ha d'escollir per on afrontar primer el problema. Per tant, no és que opti per retenir Catalunya i deixar escapar Portugal, perquè precisament Portugal, com sap molt bé Lluís, durant la restauració que es diu allà, va portar una guerra, veritablement guerra civil, com ella ha plantejat, molt llarga, durant uns 20 anys, però clar, estratègicament interessava lligar abans Catalunya, perquè Catalunya és la frontera amb França, era com deixar escapar Catalunya, era com tenir l'endemà els francesos a l'Ebre. Per tant, és una qüestió política que es va haver de prendre pensant que quan acabin de retenir aquests anirien pels altres. Això, el que va dir Peces Barba, que va aixecar tanta polèmica a nivell polític a Catalunya, a tota Espanya, és una decisió que havia de prendre el govern d'aquella època i que es va fer, per tant tenia tota la raó dins d'aquell context de fer-la. Per tant, realment, en certa manera, va anar així, tot i que s'ha de contextualitzar adientment, i que no és que deixessin escapar, sinó que precisament no van entendre qui era més fort en aquest context. No sé si hi ha més preguntes. Sí, molt breu perquè hem de resposta també serà tancar. Simplemente, de Fonseca ha mencionado muy de pasada, me gustaría que diera, si pudiera, los elementos que configuran actualmente, o pueden configurar la palabra y el concepto que han mencionado de iberismo del siglo XIX, y simplemente no la vuelto a mencionarlo. Esa es mi pregunta. Pues sí. Sí, sí. Bueno, aquí habría que llamar por teléfono a mi compañera que ha hecho el capítulo para que diera la respuesta. Pero como no la puedo llamar a esta hora, voy a intentar yo contestar por ella y un poco también como coordinador del volumen, sobre todo en la parte portuguesa. Y de una forma casi telegráfica. Primer punto. Si consideramos que iberismo es la dimensión de los horizontes de la vida portuguesa, hubo siempre, o casi siempre, pues decir casi siempre, para admitir que me venga un señor con una excepción, yo no lo conozco, una perspectiva iberista. Es decir, siempre los problemas han sido pensados en función de la realidad de la península ibérica. Lo que no siempre la historiografía ha pensado esos problemas y por eso muchas veces la dificultad que ella tiene en explicar determinado tipo de situaciones. Segunda idea. Esa dimensión, ese horizonte ibérico, ha estado sobre todo presente en la historia portuguesa entre, yo diría, principios del siglo XIV y, de lo que conozco yo, mediados de la segunda mitad del siglo XVII, después del tratado con la monarquía española, el Tratado de Paz. ¿En qué consiste ese iberismo, si usted quiere? Se le da una perspectiva evolucionista y que por lo tanto habrá el iberismo del siglo XIX, ese pre-iberismo, ¿no? Yo creo que no es un iberismo distinto, que consiste en que se ha considerado que
las relaciones con Castilla y con la península ibérica, y en particular con Castilla, son fundamentales. Por razones de mucho tipo, mismo de carácter estratégico, ¿no? Por ejemplo, hay en la Baja Edad Media un problema complicado que es saber quién controla, y sigue siendo muy complicado, quién controla la salida mediterránea. Es para Portugal una cuestión fundamental, porque a partir de la salida mediterránea, por ejemplo, a partir del Estrecho de Gibraltar, la costa portuguesa es una costa abierta y, por lo tanto, totalmente débil, y, por lo tanto, la defensa de la costa portuguesa, sobretot de la costa meridional portuguesa, se hace en Gibraltar. Gibraltar es, en términos militares, estratégicos, el punto clave. Si perdimos el control de Gibraltar, la defensa militar del sur es imposible, digamos así. No se puede concretar. Lo extraordinario es que Gibraltar era territorio de soberanía castellana. Y, por lo tanto, yo cuando explicaba esto a mis alumnos decía, esto es como ustedes hacen la puerta de su casa en el jardín del vecino, ¿no? Normalmente es un principio de problemas. Solo no es problemas si la gente acepta que usted es muy amigo del vecino. Y entonces aquí significa que esto implicó, por ejemplo, siempre una relación estrechísima en tipo estratégico, de carácter estratégico, con la monarquía castellana durante siglos. Y por esa razón se explica, por ejemplo, por qué durante años y décadas la familia real portuguesa casaba siempre con mujeres de la familia real castellana, ¿no? Por lo tanto, era una forma de asegurar esa cosa que es fundamental. Ahora, entonces, por lo tanto, hay y se podía dar muchísimos otros ejemplos. Podría estar hablando 2 horas dando ejemplos de esta situación. Otra cosa es el llamado iberismo del siglo XIX, en que el contexto es totalmente distinto, donde ya no es posible los comentarios que citaba yo en el principio del escritor portugués diciendo que la mejor ciudad de España aquí es Lisboa, que el mejor local de Lisboa es el Rocío, etc. en su casa. O sea, eso ya no tiene sentido. De hecho, mucha cosa cambió en Europa entre la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Hay el advento de las nacionalidades con un sentido totalmente distinto. O sea, no tiene sentido en el siglo XVI o en el siglo XVII hablar de nacionalidades en el sentido del siglo XIX. Y entonces lo que hay es la misma conciencia de que hay una dimensión matricial en la vida de Portugal, que es la península ibérica, es una dimensión, pero que es entendida en función de los cauces proporcionados por la vida cultural, intelectual y política del siglo XIX. Y que, por lo tanto, lo que ellos interpretan es que la única posibilidad de traducir esa práctica que en el antiguo régimen utilizaba determinados cauces es ahora por la fusión en la península ibérica, como podemos decir, no sé si esta expresión es correcta, un crisol de nacionalidades, ¿no? Y es esta la razón porque aquí en Barcelona, entre finales del siglo XIX y principios y gran parte de la primera mitad del siglo XX, la gente le interesaba tanto la cultura portuguesa. Yo he comprado libros interesantísimos que estaban completamente agotados en Portugal, en una librería que en ese momento para mí era una institución en esta ciudad y que por infelicidad desapareció, llamada Porter, en la vida de Porter de Ángel. He comprado muchísimos libros y he preguntado, ¿pero dónde ha comprado estos libros? Eran de los abuelos y padres de la gente que me los vendió, que ahora no quieren estos libros para nada. O sea, era gente del siglo XIX y de principios del siglo XX que compraba esos libros, los nietos ya no los querían, los vendía al señor Porter por felicidad. Yo estaba muy contento porque podía comprar libros portugueses agotados en Portugal a un precio, digamos, de bajísimo, ¿no? Y en Portugal tanto se interesaba por la cultura y por los autores. Es un poco esa, yo diría, forma, manera, vía
que el siglo XIX portugués tiene de concretar esa conciencia que había desde el siglo XIV de que Portugal no puede olvidar de que hace parte de un conjunto de la península ibérica. Esta es mi interpretación, no sé si he contestado de una forma adecuada a lo que... muchas veces los motores son los mismos, la expresión cambia, y por eso el otro decía que el pasado es un país extranjero. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si consideramos que el pasado es un país igual al nuestro, nos equivocamos a los 10 minutos. Moltes gràcies. Només complementàriament el que indicava el professor Dau de Fonseca, en el volum hi ha una perspectiva catalana d'aquest tema i de l'època contemporània, feta per l'Òscar Costa, que està allà al final de la sala i que explica, i per tant, si vostè està interessat, podrà llegir la visió d'aquest iberisme des de la perspectiva específicament del nacionalisme català i com contemplava aquesta visió de la península, no només de la relació amb Espanya, sinó amb el joc peninsular. Bé, jo únicament per cloure l'acte, donar les gràcies altre cop, sobretot en el professor Luis de Fonseca, perquè ha fet la voluntat de venir especialment per aquest acte. Viví aquí 3 anys i soy muy feliç por hoy. També, naturalment, a Flosel Sabater, la resta d'autors que han participat en el volum i que han volgut acompanyar-nos, i moltes gràcies a vostès per la seva assistència.